Buen día, mis amigos. En esta oportunidad nos toca desarrollar el tema dispositivos de entrada y salida de la computadora. Básicamente lo que son periféricos que cumplen estas dos funciones. La de recibir datos de la máquina y la de enviar datos a la computadora. Esta forma de trabajo en estos dispositivos generalmente está orientada a los dispositivos de almacenamiento, ¿no? Todos los periféricos que permiten guardar información y que permiten transmitir datos a la computadora son considerados periféricos de entrada y salida. Obviamente no solamente son los periféricos de entrada y salida los que son dispositivos de almacenamiento. También podemos considerar a otro grupo de periféricos que cumplen esa misma función. Por ejemplo, hoy en día un celular inteligente, un teléfono, un celular, se convierte también en un periférico de entrada y salida, porque le va a permitir ingresarle datos a la computadora y va a poder recepcionar datos de la computadora. Lo mismo sucedería con una tablet, que no necesariamente se comporta como una computadora. Si bien es cierto, una tablet ya es considerada por algunos como una computadora, una tablet más bien se convierte en un periférico de entrada y salida cuando desarrollamos esta función de transmitir datos, ¿no? Entonces, estos dispositivos de entrada y salida los vamos a encontrar en nuestra computadora, en nuestra torre, en nuestro case, en la parte interna y en la parte externa también. ¿Cómo es esto? Nosotros, dependiendo de la actividad que desarrollemos, ¿no es cierto?, vamos a utilizar una serie de estos periféricos, de estos dispositivos, y de acuerdo va a ser esto en función a la actividad, como les decía, a la actividad que desarrollamos. Por ejemplo, un estudiante, un alumno de colegio, como ustedes más o menos, como la mayoría de todos, generalmente utiliza un USB como un dispositivo para almacenar su información y para enviarla también al docente en este caso. Generalmente todos utilizamos en casa al disco duro como una herramienta para guardar nuestra información y para que también dentro de él hagamos una serie de ordenamiento, diríamos así, de nuestra información. Luego, las personas de repente ya que utilizan más la computadora y se van movilizando de un lugar a otro, llamémonos universitarios, profesionales, etcétera, tienden a utilizar los discos duros externos, porque como su misma actividad lo requiere, ellos están más en contacto con diferentes computadoras, ¿no? Y entonces prefieren tener su información en un disco duro externo, primero porque va a almacenar gran cantidad de información y segundo porque va básicamente a ser utilizado en diferentes ordenadores. Otras personas de repente utilizan el celular como fuente de trabajo para lo que es el ingreso y salida de datos. Por ejemplo, toman fotos, toman videos, ¿cierto? Y entonces eso lo van almacenando en su celular. De allí lo pasarán a la computadora, lo editarán, lo procesarán y después generarán otro producto. Algunos utilizan la tablet para hacer sus teleconferencias, por ejemplo. Sus conferencias, sus presentaciones, etcétera, utilizan esta tablet como un periférico de entrada y salida. Algunas otras personas se dedican a todo lo que es la grabación de audios y videos, música, videos musicales, etcétera, y entonces utilizarán estos dispositivos de entrada y salida también para almacenar y mostrar la información. Algunas personas, generalmente las que utilizan celulares, ¿no es cierto?, también los que utilizan computadoras, pero generalmente los que utilizan celulares utilizarán la memoria, las tarjetas de memoria para guardar aquí su información y después trasladarla a una computadora. Entonces, recordemos que estos dispositivos siempre van a permitirnos recepcionar datos de la computadora y ingresarle datos también a la computadora. Estos datos son ingresados en forma de archivos. Recuerda que un archivo, recuérdalo bien, un archivo es un documento que tú has desarrollado en cualquier programa y que lo has guardado. Por ejemplo, si yo le escribo una carta a mamá diciéndole cuánto la quiero, que le extraño, que quiero que siempre esté a mi lado, que es el ángel de mi vida. Entonces, una vez que yo le escribo toda esa carta en Word y lo guardo,
al momento de guardarlo, ya se convirtió en un archivo. Ese archivo lo puedo guardar en el disco duro de mi máquina, lo puedo guardar en el USB, lo puedo guardar en mi disco duro externo. Y una vez que ya lo tengo en cualquiera de estos dispositivos, ¿no es cierto?, yo utilizaré la computadora, por ejemplo, para imprimirlo. O podré utilizar la computadora para enviárselo a mamá, ¿no? Entonces, la computadora al final va a ser un medio para transmitir esta información hacia donde yo quiera llevarlo, ¿no? Lo puedo imprimir, como les decía, lo puedo de repente enviar por correo, de repente le quiero agregar algunos otros detalles, de repente no solo quiero que sea un texto, sino quiero ponerle una foto, o quiero, no sé, de repente adornarlo. Entonces, yo tendré aquí el texto, lo colocaré en la computadora y con otro programa, sea PowerPoint, sea Corel, sea otro programa, agregaré nuevos elementos, ¿no? Y así tendré un producto mucho más terminado. Entonces, nosotros, chicos, vamos a empezar a utilizar estas herramientas, estos dispositivos de entrada y salida, y vamos a empezar con lo más básico, diríamos así, con lo que ahora todos sabemos utilizar, los famosos USBs. Un USB es una unidad de almacenamiento, ¿no es cierto?, que te va a permitir guardar información en forma de archivos, ya lo dijimos, y lo vas a poder transportar tranquilamente, sin mayores inconvenientes. Estos USBs también se llaman pendrives. Antes la gente les conocía con el nombre de pendrive. Esos pendrives van a ayudarnos a guardar nuestra información. ¿Cómo es que trabajamos con un USB? Hay ciertamente algunos pasos y algunos procedimientos y algunas acciones que tenemos que tener en cuenta para que este pendrive, este USB, no se nos malogre y para que nuestra información quede en buen estado, ¿no es cierto? Por ejemplo, normalmente cuando nosotros ingresemos un USB a nuestra computadora, la máquina, en algunos casos automáticamente, primero lo observará, lo verificará si es que ese USB está en buen estado. Luego, algunas máquinas también, de acuerdo a la configuración que tengan, verificarán si es que USB está o no contaminado con algún virus, ¿no? Algunas otras versiones de antivirus te dicen, hemos detectado este USB, quiere que lo revisemos, quiere que veamos si es que tiene virus, ¿no es cierto? Y si nosotros podemos aceptar, pues efectivamente nos dirá que sí. Luego de que ha pasado el control de antivirus y todo lo demás, ¿no es cierto?, se mostrará en pantalla, por lo general, una ventana donde nos dice lo que contiene este USB o cómo poder entrar. De acuerdo a la versión del Windows que tengamos, nos va a permitir tener acceso a la información que hay en este USB. Por ejemplo, en esta computadora, yo quiero mostrarles, he estado trabajando con este USB. Este es el USB con el que vamos a trabajar y que nos va a servir para poder brindar los diferentes ejercicios que vamos a darles a ustedes. Este USB tiene una capacidad. Y la capacidad de los USBs, la capacidad de almacenamiento, estamos diciendo, pueden ser de 1 GB, pueden ser de 2, ya son un poquito antiguos, los de 4, los de 8, los de 16 GB, 32 GB y últimamente están saliendo ya los de 64 GB también. Esa es la capacidad de almacenamiento que va a tener un USB. Es bastante, es realmente grande. Así es que un estudiante de colegio tranquilamente podría trabajar, creo yo, con un USB de 4 o de 8 GB. De 8 sería lo óptimo. Algunos tienen de 16 y eso está muy bien, ¿no? Porque les va a permitir ir guardando bastante información. Pero no solamente archivos. Aquí también podemos guardar de repente algunos pequeños programas, algunas aplicaciones, ¿no es cierto?, que van a funcionar. Entonces, fíjense, este USB lo voy a colocar en mi computadora. Lo primero que va a hacer es a través de algunas aplicaciones, nos va a ir dando algunas señales de esto. Les decía, dependiendo del antivirus, dice se detectó un nuevo dispositivo de almacenamiento, explorar ahora. Yo puedo va a ejecutarse el programa antivirus que me va a permitir verificar
en qué situación se encuentra mi USB. Ahora, no ha salido aparentemente nada, ¿no es cierto? No ha salido aparentemente nada, pero inmediatamente vamos a entrar al explorador de Windows y aquí vamos a verificar que ya la computadora lo ha reconocido y está como una unidad de almacenamiento externo, ¿no es cierto? El disco, en este caso extraíble, disco extraíble, ¿no es cierto? El USB, que está consignado con la letra F, porque ya tengo otras unidades de almacenamiento. Entonces, este disco, que estamos viéndolo acá, ¿no es cierto? Dicho sea de paso, ustedes ya conocen que esto es el explorador de Windows, ¿no es cierto? Desde aquí yo voy a poder administrar la información que hay en toda mi computadora. En este caso, vamos a trabajar con la unidad de USB y vamos a administrar la información que tiene ahí. Con ese vamos a empezar a hacer algunos ejercicios. El disco extraíble F es el que estamos acá, ¿no es cierto? Acá, cuando yo haga un clic acá, me saldrá todo lo que contiene este USB. Fíjate, me dice que esta información es la que hay aquí adentro. Por ejemplo, dice que hay una carpeta. Yo le he puesto al propósito estos nombres para que vayan identificando ustedes qué cosa es cada uno de estos elementos. Por ejemplo, esta es una carpeta. Normalmente, recuerda bien, la reconocemos con el color amarillo, ¿no es cierto? Esta es una carpeta. Luego me dice, este es un archivo. Recordarán ustedes cuando trabajamos con Micromundos, ¿no es cierto? Grabábamos nuestros trabajos, por ejemplo, mi cuento animado, ¿no es cierto? Del USB azul, por ejemplo, le estoy dando características para reconocer dónde lo tengo el USB, o la información, el archivo. Luego dice, este es un archivo realizado en Micromundos, este es otro archivo, tienen los mismos iconos, fíjate, y es para que nos diga que está realizado en Micromundos. Luego tenemos este pequeño icono que representa a los archivos hechos en Excel. Cuando yo hago un trabajo en Excel, este es el icono que me va a mostrar. Luego tenemos un archivo en Word, ¿no es cierto? En Word. Y también tenemos un archivo en PowerPoint, ¿correcto? Entonces, estos son tipos de archivos y esta es una carpeta de todo lo que contiene, mi unidad de USB, ¿correcto? Ahora, ¿qué podemos hacer con este USB? Primero, quiero ver la capacidad que tiene esta unidad de almacenamiento. ¿Cómo veo yo la capacidad? ¿Cómo puedo saber de cuánto tiene, cuánto he grabado y cuánto tengo libre? Para hacer eso, por favor, chicos, amigos, vamos a hacer lo siguiente. Ubicamos acá el cursor, el puntero del mouse, ya está marcado acá, ¿no es cierto? Y luego, con el botón derecho del mouse, hago clic con el botón derecho y me va a salir una lista grande, pero me voy a centrar en lo que dice propiedades. Voy a empezar por el último, miren. Propiedades. Hago clic clic izquierdo en propiedades, inmediatamente me va a salir, fíjense, en este caso me está diciendo que la capacidad del USB es de 8 GB. Dice 7.48, lo que normalmente equivale a 8.000 bytes, 8.036.253.600 bytes, ¿no es cierto? 7 GB, en sí es 8 GB, lo conocemos comercialmente como un USB de 8 GB. El espacio disponible dice que es 7.48. Prácticamente no tengo ninguna información. Acá solamente son ejemplos. Más adelante vamos a ir viendo cómo esto va a ir cambiando, ¿no es cierto? Y dice que el espacio utilizado es solamente 3.99 megas, o sea, es casi nada lo que he utilizado. Fíjense, ya tengo esta información y casi nada he utilizado, tanto así que este gráfico muestra como que todo estuviera disponible, ¿no? Vamos a ver cómo esto va a ir cambiando más adelante. Cuando yo copie información acá a mi USB, cuando lo vaya llenando, esto va a ir cambiando, ¿correcto? Luego de haber visto la capacidad, cuánto tengo de espacio libre, cuánto ocupado y cuánto libre, ¿no es cierto? Podré hacer más operaciones dentro de este USB. Por ejemplo, se me ocurre, digamos que yo quiero, en primer lugar, copiar información a este USB. Miren, primero vamos a crear una carpeta y ahí vamos a copiar nuestra información. ¿Cómo se crea una carpeta dentro de una unidad de almacenamiento? Atención con esto. Estamos en la unidad F, tenemos esto,
¿no es cierto? Hasta ahorita hay solo una carpeta. ¿Cómo creo otra carpeta? En este espacio, estamos ahorita dentro de este USB, hago clic derecho nuevamente, miren, esta es una forma más rápida. Hay otra que se hace a través de comandos, pero esta es la forma más rápida. Clic derecho, ponemos nuevo y dice carpeta. ¿Qué cosa vamos a crear? Vamos a crear una carpeta nueva. Hago un clic acá y observen por favor, se ha creado una carpeta y dice carpeta nueva. Aquí yo voy a cambiarle el nombre. Lo borro esto, borro y voy a poner el nombre que yo quiero ponerle a mi carpeta. Voy a poner mi primera carpeta. ¿Correcto? Mi primera carpeta. Este es un ejemplo, pero yo les estoy diciendo que estoy creando mi primera carpeta. Y ya está. Presiono Enter y ya he creado mi carpeta. Así de sencillo se crea. Voy a crear otra carpeta. Como ejemplo, clic derecho, nuevo, carpeta. ¿Correcto? Y voy a poner mi segunda carpeta. Vamos a ponerlo así, para que vean cómo hemos creado dos carpetas. Atención con esto. Estas dos carpetas, junto con esta, están dentro del USB. Pero, como habíamos dicho que carpeta era igual a folder, un folder, ¿no es cierto? Nos permite guardar dentro del folder muchos archivos, ¿no es cierto? Y también podemos guardar otras carpetas. ¿Qué sucede acá? Quiero que entiendas esto. Dentro de mi primera carpeta, voy a hacer un clic acá primero, ¿no es cierto? Y acá estoy mostrando todas las carpetas que están acá. ¿Correcto? Si yo pongo en mi primera carpeta, me dice que dentro de mi primera carpeta no hay nada, pues está vacío. ¿Se acuerdan que yo solamente he creado la carpeta? Acá no tengo nada. Entonces, supongamos que a esta mi primera carpeta yo le voy a grabar, voy a copiarle alguna información. ¿Correcto? Vamos a ver. Voy a mi unidad D. Supongamos que yo tengo mi información en la unidad D. Lo he trabajado en mi unidad D y ahora lo quiero pasar a mi USB. ¿Qué cosa lo voy a pasar? Por ejemplo, vamos a ver si puedo pasar, vamos a ver qué archivos, juegos educativos. Miren, yo puedo copiar toda esta carpeta. Puedo pasar toda esta carpeta a esta mi primera carpeta. O puedo pasar todo lo que está dentro de juegos educativos a esta mi carpeta. ¿Cómo se hace? Primero, voy a pasar toda la carpeta a mi primera carpeta. ¿Cómo lo hago? Fíjense. Marco, clic derecho, ¿no es cierto? Y pongo copiar. Voy a copiar. Ojo, voy a copiar. ¿Pero a dónde lo voy a copiar? A mi primera carpeta. Hago clic acá, clic derecho y pongo pegar. Ojo, una cosa es copiar y otra cosa es pegar. Miren, en este momento se está copiando toda la información. Cuando yo pongo copiar, todo lo que quiero copiar se va a la memoria temporal de mi computadora, a la memoria RAM, diríamos así. Y cuando le pongo pegar, recién se va la información a ubicar donde yo quería que se copie. En este caso, lo he copiado dentro de mi primera carpeta. Miren qué es lo que pasa. Si yo hago clic en disco flexible, tengo mis tres carpetitas que yo había creado. O sea, lo que era una carpeta, lo que era mi primera carpeta, mi segunda carpeta. Pero por ahí me dirán, profesor, ¿y dónde está lo que hemos copiado? Lo que hemos copiado está dentro de esta carpeta. Mira, yo pongo clic en mi primera carpeta y está allí, juegos educativos. ¿Pero qué cosa hay en juegos educativos? Miren acá, miren acá. Dentro de mi primera carpeta hay otra carpeta que dice juegos educativos. Ojo, dentro de mi primera carpeta hay otra carpeta que dice juegos educativos. Yo hago clic acá y ahí están los juegos, pues. Ahí están los archivos. Pero miren que dentro hay otra carpeta más. Yo todavía puedo entrar a esta otra carpeta. Miren, la carpeta Keyboard tiene más archivos. Tiene muchísimos más archivos. Miren. Y tiene un pequeño... esta última es la que va a abrir. Este es un jueguito, ¿no? Pero eso lo veremos después. Lo que quería que ustedes vean es cómo dentro de mi primera carpeta había una carpeta, lo que yo copié, juegos educativos, y dentro de juegos educativos había otra carpeta que decía Keyboard. ¿No es cierto? Yo esto lo puedo ir cerrando. Lo puedo ir cerrando y
tengo solamente esto, ¿no? Tengo que dentro de mi primera carpeta tengo ya esta otra carpetita que he grabado. Ahora, chicos, atención, para que no se me vaya la idea y para que vean ustedes lo que les estaba diciendo hace un ratito. Ya he copiado información y esa información ya ocupa espacio. Vamos a ver más o menos cuánto ha ocupado. Clic derecho, propiedades. Miren, ya alguito se ve diferente. Ya mi USB, el espacio utilizado ya no es pues poquito, ya ahora ha aumentado esto. Y ya aquí ya se va viendo. A medida que yo vaya copiando, esto va a ir cambiando de color, van a verlo. ¿Correcto? Pero bueno, continuemos acá. Ya tengo entonces en mi primera carpeta juegos educativos. ¿Correcto? Ahora, vamos a ver cómo seguir copiando para que ustedes sigan viendo la diferencia. Entro, vamos a ver ahora qué cosa más podemos copiar. Vamos a copiar de repente, a ver, vamos a ver, digamos inicial. Vamos a copiar la carpeta inicial, ¿correcto? Inicial es una carpeta. Dentro de inicial tenemos mucha información. Clic derecho, copiar, ¿correcto? ¿A dónde lo voy a copiar? Dentro de mi primera carpeta, ya tenía una carpeta, ahora voy a poner otra. Pegar. Ojo, estamos copiando y estamos pegando. Esto aparentemente va a demorar más. ¿Por qué va a demorar más? Porque hay más información en inicial. Y entonces el proceso de copiado va a demorar. Miren que la otra en el juegos educativos fue más rápido. En inicial está demorando porque la información que hay es más variada. De repente son archivos mucho más pesados. ¿A qué se llama archivo pesado? Si tú escribes un documento en Word, generalmente los archivos en Word no ocupan mucho espacio, no son tan pesados que decimos. Se dice pesado o no pesado o ligero cuando la capacidad del archivo no es tan grande. Pero cuando un archivo es muy grande, ¿no es cierto?, ya el archivo se comienza a hacer más pesado porque al abrir va a demorar un poquito más. ¿Cuál es un archivo pesado? Por ejemplo, un archivo pesado se convierte en un video. Un video de por sí ya es un archivo pesado. Archivos que han sido trabajados, como en este caso, en Corel, por ejemplo, en diseñadores gráficos. Esos se convierten en archivos pesados. Siempre un trabajo que hemos hecho en un diseñador gráfico, en un programa de diseño gráfico, va a ser más pesado que uno que trabajemos en un procesador de textos, por ejemplo. En este momento, inicial tiene mucha información y les voy a hacer ver qué información hay de archivos realizados en este caso en un diseñador gráfico. Son muchos dibujos, muchas figuras que hemos trabajado dentro de esa carpeta y por eso está demorando, ¿no? Dice aquí inclusive el tiempo restante, dice que aproximadamente nos falta 1 minuto 15 segundos para terminar de copiar esta información. Entonces, esta labor de copiar que estamos haciendo se le denomina también hacer una labor de mantenimiento de la información. Estamos copiando de un lugar a otro. ¿Por qué es bueno copiar esto? Muchas veces, chicos, jóvenes, cuando nosotros trabajamos nuestra información y la guardamos, por defecto, o sea, automáticamente de repente se puede grabar en documentos o se puede grabar en la unidad D. O de repente, si quieres, lo grabas de frente a tu USB. Lo recomendable, lo que yo siempre recomiendo, es que lo tengamos grabado en nuestra computadora, como una medida de seguridad. Lo guardamos primero en D y después de D lo pasamos al USB, como en este caso estoy haciendo. ¿Para qué hago esto? Para que tengamos una copia de seguridad en nuestra computadora. ¿Por qué hago esto? Imagínense ustedes que están yendo a su trabajo, a su colegio, ¿no es cierto?, llevando el USB, estamos yendo al colegio y en eso se nos pierde el USB. Toda la información que teníamos se perdió, se fue. Pero si felizmente tenemos copia en el disco duro, podremos sacar una copia a otro USB y entonces nuestra información no la habremos perdido. Si lo haces directamente en el USB, ¿no es cierto?, se pierde tu USB o se malogra tu USB, perdiste. Ya no vas a poder recuperar esa información. Algo similar le pasó, me estaba contando una mamá
muy preocupada, vino y me dijo, profesor, estoy desesperada. ¿Sabe qué? Mi hijo puso el USB en el pantalón del colegio, en el uniforme, y no me avisó. Y yo agarré y toda la ropa sucia agarré y la puse a la lavadora y comenzó a lavar. Y el USB estaba dentro del pantalón, profesor, se ha mojado, se ha perdido. Y el USB, lo peor, que lo saqué y por querer secarlo se rompió. El agua lo había debilitado tanto que se rompió. Y ya la información se ha perdido. Señora, le dije yo, tranquilícese. Si su hijo ha trabajado y tiene su información en la computadora, de allí lo pueden recuperar. Y felizmente sí, efectivamente lo tenían en la computadora y de allí pudieron sacar la información a otro USB. Entonces, eso es lo importante que tenemos cuando, lo importante de tener los archivos guardados en tu computadora. Lo puedes copiar en cualquier momento. Por ejemplo, fíjense, yo esta información la tengo en D. En C no la tengo, ¿por qué? Porque si por A o B a mi computadora le entrara un virus, lo más probable es que le entre a C. Y si le entra a C, porque normalmente aquí está el Windows, el sistema operativo, los principales programas, si entra aquí, para poder sacar ese virus, vamos a tener que borrar toda la unidad C. Al borrar toda la unidad C, voy a borrar también todos mis datos. Si yo hubiera guardado toda mi información en C, la voy a perder. En cambio, si la guardo en D, lo más probable es que esta unidad D no sufra daños. Así esto tenga virus, digamos que el virus haya entrado a D, un antivirus viene y lo cura. Lo va a curar. No se va a perder D. En muy raros casos se podría perder D, pero siempre es bueno tener una copia de seguridad y generalmente tener la unidad C para los programas, para todo el sistema operativo, el Windows y todas las aplicaciones, y otro, en este caso la unidad D, para los trabajos y los archivos que nosotros hagamos. Miren, en todo este tiempito ya se ha copiado inicial. Pero vamos a ver qué cosa había en inicial, por qué ha demorado tanto. Miren, miren, mi primera carpeta, esto se va ordenando en orden alfabético. Primero habíamos hecho juegos educativos y después inicial. Pero aquí ha cambiado el orden, porque inicial empieza con I y en orden alfabético la I va antes que la N, que la J, perdón. Entonces, miren qué cosa hay en inicial. En inicial todavía hay otras carpetas. Hay otras carpetas. Estas que están aquí, si se dan cuenta, están a otro nivel, están más adentro. Dentro de inicial está computación 3 añitos, computación 4 añitos, computación 5 añitos, Chibi Font, todas estas están dentro de inicial. Y vamos a ver qué cosa hay dentro de computación 3 añitos. Miren, dentro de 3 añitos todavía hay otras carpetas. Hay la carpeta prestamiento, actividades, compaginado, diploma, ilustraciones, índices, marcos. Todas estas siguen siendo carpetas que están dentro de inicial. ¿Qué pasa si yo pongo dentro de diploma? Miren, dentro de diploma solo hay 2 archivos. ¿No es cierto? Solo hay 2 archivos. Una es diploma 3 años y otra es esta del sistema que la podemos borrar. Algunos decían que eso era un virus. Pero bueno, diploma de 3 años. Este archivo está hecho en Corel Draw. Esto está hecho en Corel. Por lo tanto, pesa bastante. Pesa mucho en la información. Por eso se demoraba tanto al copiar. Si yo decido abrir este archivo, van a ver que va a demorar bastante en abrir. Va a demorar bastante en abrir. Ahorita vamos a dejarlo por allí, pero era más o menos lo que quería informarles cuando yo voy copiando. Regresamos a esto. Tengo mi USB, había tenido 3 carpetas, ¿no es cierto? Me decía que esta es una carpeta, esta es mi primera carpeta y mi segunda carpeta. Sin embargo, yo, dentro de mi primera carpeta, aquí no hay nada y aquí no hay nada. ¿Cómo sé que no hay nada? Porque no tiene este triangulito. Este triangulito me dice que tengo más carpetas. ¿Qué cosas tengo en más carpetas? En mi primera carpeta tengo inicial, que lo voy a hacer un clic acá. Tengo inicial y tengo juegos educativos, fíjate. Tengo inicial y tengo juegos educativos. Pero, dentro de inicial, tengo todavía todas estas carpetas.
Miren, todas estas carpetas las tengo dentro de inicial. Y dentro de esto todavía tengo otras carpetas más. Dentro de 3 añitos tenía todas estas carpetas. Eso lo voy a hacer un clic acá y veo todas esas carpetas. ¿No es cierto? Entonces, dentro de aprestamiento ya tengo estos archivos. De esa manera te estoy enseñando cómo crear carpetas. Cómo crear y cómo copiar carpetas. ¿Correcto? Cómo crear y cómo copiar carpetas. Ahora, vamos a copiar archivos. Mira, entro a mi USB, entro a mi primera carpeta, ¿no es cierto? Y de acá voy a entrar a juegos educativos. Tengo estos archivos. Imagínense, yo quiero copiar parte de estos archivos a esta mi segunda carpeta. Parte, no todos, porque si no lo podría copiar toda la carpeta, pero solo quiero copiar algunos. Entonces, puedo hacer lo siguiente. De repente quiero copiar estos, el 1, el 2, el 3 y el 4 y el 6. Todos estos que dicen juegos los voy a copiar. ¿Cómo hago? Puedo hacer dos cosas. Presiono la tecla Shift de mi teclado, hago un clic en el 1 y hago clic en el 6 y se va a marcar todo automáticamente. Esa es una forma muy fácil de seleccionar archivos. Otra forma de seleccionar es pues arrastrándolos, ¿no? Hago así, los arrastro y ya están marcados todos ellos. Esa es una forma de seleccionar también. La que he hecho con el teclado y con el mouse es así. Clic acá, presiono Shift, ¿no es cierto? La flechita, hago un clic hasta donde quiero copiar y se seleccionan todos estos archivos. Una vez que lo he seleccionado, hago clic derecho y le pongo copiar. Le pongo copiar y me voy a mi segunda carpeta, porque ahí es donde quiero copiar. ¿Qué tengo que poner? Pegar. Lo que he copiado se me está pegando. Miren qué rapidito lo ha copiado, porque no pesan mucho, porque no son muy pesados esos archivos. Y ahí están. Mira, lo que tenía en juegos no se ha borrado, no lo he movido. También se puede hacer eso, se pueden mover los archivos de un lugar a otro. En este caso los he copiado. Tengo esta información acá y tengo esta información acá, ¿no? Entonces te estoy enseñando cómo crear una carpeta, cómo crear una carpeta, cómo copiar una carpeta dentro de otra, cómo copiar archivos de una carpeta a otra, ¿no es cierto? Y tenemos ya esa información. Ahora te voy a mostrar, regresando a un tema anterior, acá en el disco, aparentemente está tal como yo lo había inicialmente hecho, pero dentro está la información, pues. Fíjate, pongo propiedades, clic derecho, propiedades, y ahora fíjate cómo ha cambiado este símbolo. Ya no está todo el círculo casi lleno, casi vacío, mejor dicho. Ahora dice que el espacio utilizado es de esta cantidad. Y eso abarca toda esta parte azul. Y todo esto está libre. Yo puedo seguir guardando información. Miren que he grabado bastante información. ¿Eh? Bastante información. Ahorita en inicial, nosotros hemos copiado bastante información. Bastante. Quiero que veas un archivo de por ejemplo, un archivo de lo que es el Corel. Por ejemplo, miren, vamos a ver un archivo que no nos va a demorar mucho. Vamos a ver por acá otro. Te voy a ir mostrando poco a poco para que tú lo veas. Creo que por aquí había visto el diploma, ¿no? Vamos a entrar para que veas cómo demora. Habíamos dicho que desde el explorador de Windows podemos entrar directamente a los archivos. Mira, yo lo selecciono, he hecho un clic acá y luego puedo presionar Enter. Presionando Enter, ¿qué cosa está haciendo la computadora? Está llamando primero al Corel, ¿no es cierto? Si es que el Corel está instalado en tu máquina, porque si no, no lo va a poder abrir. En este caso yo en esta máquina tengo el Corel, una versión un poquito antigua todavía, pero todavía funciona. Entonces lo llama primero al Corel y después va a llamar a mi programa. Por eso te decía que estos archivos son pesados, porque estos programas ocupan bastante espacio, bastante memoria. Y luego, recién, una vez que ha entrado al Corel, este es el programa Corel, ¿no es cierto? Y aquí está llamando al archivo llamado diploma. Fíjate. Lo ha invertido, ¿no? Este es un gráfico
hecho, esto es un gráfico del tema diploma, ¿no? Lo vamos a poner así, perdón, lo vamos a poner ahí. Este diploma, ¿no es cierto?, es esto, este trabajito que hemos visto acá, que estamos viendo acá, ha sido diseñado y imagínate la cantidad de espacio que ocupa. Esto ocupa bastante espacio, ¿correcto? Eso era un poco lo que te quería mostrar. Cierro acá y voy a regresar. Dice si lo deseo grabar, le digo que no, ¿no es cierto? Y regreso nuevamente a mi explorador de Windows. Entonces, en esta pequeña sesión te he enseñado cómo utilizar correctamente el USB, ¿no es cierto? Y hemos hecho un poquito de lo que es crear carpetas en el USB, crear carpetas y copiar información a las carpetas, ¿correcto? Ahora, profesor, pero yo quiero ya, no, esto no quiero borrarlo. Para borrar podemos hacer lo siguiente. Selecciono lo que quiero borrar, hago clic derecho, así de rápido, y pongo eliminar. Esa es una forma. La otra forma también sería así, seleccionar lo que quiero copiar y acá de frente poner eliminar, ¿no es cierto? Y eliminar. O también otra forma es seleccionar y presionar la tecla suprimir, que está en el teclado. Si yo presiono esa tecla, me va a decir, ¿está seguro que desea eliminar la carpeta de forma permanente? Ojo, aquí quiero explicarles lo siguiente. Cuando trabajo con USBs y borro mi información, se borra automáticamente y no se puede recuperar. La información que tú borras de tu USB no van a la papelera de reciclaje. Tengan en cuenta eso. ¿Cuándo van a la papelera de reciclaje? Cuando borro del disco duro. Cuando borro del interior de mi computadora, ahí sí se va a la papelera de reciclaje y de ahí lo podrías recuperar. En este caso, si yo borro esto, ya no voy a poder recuperar lo que he grabado, lo que he borrado. ¿Correcto? Esa es una forma de borrar también archivos. ¿Correcto? No, perdón, carpetas. ¿Cómo borro un archivo? Igualito. Agarro, ¿no es cierto? Agarro a este archivo, por ejemplo, y le pongo eliminar. ¿Está seguro que desea eliminar de forma permanente este archivo de Excel? Le pongo que sí. Y se borró. Ya se borró. Eso no lo voy a poder recuperar, porque estoy borrando del USB. Igualito. Este es un archivo de Word. Lo deseamos borrar. Miren, lo selecciono. Ya he borrado con esto. Ahora voy a borrar con esto. Clic derecho, eliminar. Y también me sale el mismo mensaje. Lo borro. Quiero borrar este archivo de PowerPoint. Clic derecho. Perdón, ya hemos practicado con clic derecho. Perdón. Suprimir. La tecla suprimir. Y me sale el mismo mensaje. Lo borro y ya se borró. Entonces, ¿qué cosa hemos creado? Hemos creado carpetas. Hemos copiado a las carpetas información, ¿no es cierto? Hemos copiado información a las carpetas, ¿no es cierto? Y desde las carpetas también hemos entrado a el trabajo que estamos haciendo. Yo te voy a entregar ahora una ficha, ¿no es cierto? Y te voy a explicar qué es lo que tienes que hacer. Vas a crear 5 carpetitas, ¿no es cierto? Con el nombre de tus familiares más directos. Por ejemplo, clic derecho, nuevo, carpeta. Supongamos, familia, o si no, sí, familia Zúñiga Zapata. Por ejemplo, este es un ejemplo. Ya he creado una carpeta. Luego voy a crear otra carpeta que diga, de repente ya hemos creado una familia, ahora vamos a crear las familias de nuestros vecinos. Familia, por ejemplo, mi vecino se llama Paredes Ochoa, digamos así. Ya estoy creando otra carpetita. De repente voy a crear otra carpetita que diga familia Mercado Flores. Así se llama, ¿no? Ya he creado otra carpeta. Voy a crear otra carpetita que diga familia Pérez Ochoa, por decir, ¿no?
Entonces he creado ya 4, me falta una. Familia, digamos, familia, no sé, Guevara Ramírez. Listo. He creado esas carpetas. Ya he creado 5 carpetas. Porque en la ficha me dice, crea 5 carpetas en tu USB con el nombre de diferentes familias. Esta familia Zúñiga Zapata, ¿no es cierto? Que he creado acá, voy a ponerle, dentro de familia Zúñiga Zapata, voy a crear también 3 carpetitas. 3 carpetitas. Estamos practicando lo que es esto. Mamá Orieta. Ese es el nombre de la mamá de esa familia. ¿Correcto? Luego voy a crear otra carpetita que diga papá Adriel, porque ese es el nombre de esa familia, del papá de esa familia. Voy a crear otra carpetita que diga hija Cristel. ¿No? Hija Cristel. ¿Correcto? Voy a crear otra carpetita que diga hijo Adriel, porque también el hijo se llama Adriel, igual que el papá. Y ya he creado carpetas con los nombres de todos los miembros de esa familia. Tú vas a crear también con los miembros de tu familia. Aquí pondrás mamá y el nombre de tu mamá, papá el nombre de tu papá, el nombre de tus hermanos en este caso. Si tienes más hermanos, más carpetas. Si no tienes, solamente de los que tengas. Y si tú eres hijo único o hija única, tendrás que crear una sola carpeta. Ah, pero me hacen acordar una cosita. Profe, mamá, acá dice mamá, no dice mamá. ¿Qué le falta? Tilde. ¿Cómo cambiamos el nombre a una carpeta o a un archivo? Fíjense, lo he hecho al propósito para poder enseñarles esto. Clic derecho, marco, clic derecho, y acá dice cambiar nombre. Cambiar nombre. Agarro y aquí le voy a corregir. Mamá lleva tilde. ¿No es cierto? Y ya lo cambié. Ahora dice correctamente mamá Orieta. Acá, papa, ahí dice papa, profe, no dice papá. Vamos a corregir. Se selecciona, clic derecho, cambiar nombre. ¿No es cierto? Y ponemos papá. Ni siquiera he borrado, solamente he modificado eso. Presiono Enter y ya está cambiado. ¿Correcto? Entonces, resumiendo, la actividad consiste en lo siguiente. En tu USB vas a crear 5 carpetas con nombres de 5 familias diferentes. En la que es tu familia, ¿no es cierto? Dice, en la que es tu familia, vas a crear dentro de ello el nombre de papá, mamá, hijo, hija. Si tienes más hermanos, más hermanas, también tienes que seguir creando más carpetas. Y así nada más. Por lo pronto, así vamos a practicar con lo que es la creación de carpetas. Por lo tanto, resumiendo, en la fichita que te doy, ¿no es cierto? En la fichita que te doy, te digo que crees 5 carpetas con el nombre de diferentes familias, incluyendo la tuya. En la tuya vas a ingresar y vas a crear carpetas de mamá, de papá y de tus hermanos. ¿Correcto? Hasta allí va a ser la clase de hoy, creando carpetas dentro del explorador de Windows y dentro de nuestros USBs, dentro de lo que se refiere a la generación el uso de periféricos de entrada y salida. Muchísimas gracias, espero que haya sido de tu gusto. Cualquier cosa, por favor, no dudes en consultar. Gracias amigos.